попал я в лагерь для военнопленных. Пока Бахмут брали, то есть 40 тысяч погибло, это точно я знаю, как минимум. Люди умирают, дети умирают, это плохо очень. Я прибыл прибрать. В глубине души мне жаль, что вообще так происходит. Вы поддерживаете режим Путина? Шел в частную военную компанию, поехал убивать. Las duras palabras que acabas de escuchar fueron dichas por soldados del Kremlin capturados en Ucrania. Las perspectivas van desde la tristeza y el arrepentimiento a la confesión de un mercenario que admite haber viajado para asesinar a soldados de Kiev. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a adentrarnos en el corazón de este brutal conflicto para conocer las opiniones de los guerreros de Vladimir Putin. ¿Han pasado miserias y maltratos como prisioneros? ¿Están a favor de la invasión y la aniquilación del pueblo ucraniano? Las respuestas a todas estas incógnitas serán respondidas a lo largo de este impactante video. Para comenzar, tenemos que viajar a una región no especificada al oeste de Ucrania, en un sector bastante alejado de los disparos y las explosiones. Allí funciona un centro de detención para prisioneros de guerra, y entre la población carcelaria se encuentra un joven soldado ruso llamado Alexei Strelkov. El hombre recibió una herida en su rodilla al ser capturado por el enemigo. Por eso pasa sus tardes en ese campo masajeando su pierna para aliviar el dolor, soñando con volver a ver a su familia pronto. Pero antes del conflicto, Strelkov no era un ciudadano ejemplar. De hecho, ni siquiera estaba en libertad. Él era un reo de una cárcel común, a quien se le ofreció la posibilidad de reducir su condena de 6 años, sirviendo en el frente de combate para la 61ª Brigada de Infantería Naval. El hombre aceptó el trato. Muchos dicen que las prisiones rusas son el infierno en la tierra, y los reos prefieren morir con un arma en sus manos, luchando en el extranjero, que dormir en un calabozo con temor a ser apuñalado por la noche. Escuchemos sus palabras. I'm a former prisoner who signed a contract with the Russian regular army. How much of your sentence was left to serve? 6 years. What did the Russian Defense Ministry offer you? They offered a pardon, a good salary, and around 120,000 US dollars for my family in the event of my death. Do you have a family? Yes, mother, father, and brother. Strelkov estaba detenido en la prisión del Krai de Perm, al noreste de Moscú, acusado de cargos por venta de drogas, un crimen frecuente en suelo ruso y que amerita largas penas. La suerte del hombre cambió en mayo de 2023, cuando un coronel representante del Ministerio de Defensa llegó a las instalaciones penitenciarias con la oferta de unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de libertad. Además, como adelantó Strelkov, el trato incluía una paga, beneficios para su familia y una pensión para su madre en caso de morir en Ucrania. Nada mal para un muchacho que pasó largos meses tras barrotes, rodeado de otros elementos peligrosos de la sociedad rusa. Hoy en día Strelkov aliviana sus tardes leyendo libros de ciencia ficción, esperando que un intercambio de prisioneros lo devuelva a su país. Él no tiene la seguridad de regresar y ser un hombre libre, pero aún así quiere retornar a su madre patria de inmediato. I want to go home. I'd pack and go right away. El caso de Alexei Strelkov no es para nada extraño. Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Rusia ha ampliado sus métodos de conscripción, incluyendo grandes oleadas de prisioneros que fueron incorporados al ejército. Lo increíble es que no siempre se trataba de personas encarceladas por crímenes menores como robo o venta de droga al menudeo. Se han reclutado asesinos y violadores a los que se les ofreció una importante reducción de su condena si se colocaban el uniforme y tomaban un rifle para luchar por el Kremlin en Ucrania. Muchos expertos encuentran en ese curioso método de reclutamiento uno de los motivos por los cuales las tropas rusas han sido tan agresivas y brutales con los civiles ucranianos.
es que en muchos casos se trata de elementos antisociales que habían cometido esos mismos actos contra ciudadanos rusos. Ahora, con la autoridad que les confiere el uniforme y el miedo que causa un arma de fuego, esos criminales pueden obrar con impunidad, robando, golpeando y violando. El Ministerio de Defensa ruso se hizo cargo del reclutamiento de presos desde principios de 2023, cuando el organismo puso un alto a las actividades del infame Grupo Wagner. La organización era básicamente el ejército privado al servicio de Vladimir Putin y se componía de una mezcla de operadores profesionales y reclutas pagos. En el pasado era ese grupo de mercenarios el que se encargaba de buscar reos aptos para la guerra. Luego de una semana de ser reclutado, Strelkov viajó en avión por primera vez para ser trasladado a Rostov junto a miles de hombres en una situación similar. Luego fueron llevados a territorios ocupados por Rusia, en particular a Yarkov, donde el Kremlin ha plantado bandera hace meses, pero donde la resistencia ucraniana continúa combatiendo al invasor. A principios de junio, a solo 10 días de iniciar su servicio concreto, Strelkov fue herido por esquirlas que lo dejaron incapacitado para continuar avanzando. Al cabo de pocas horas fue capturado por fuerzas ucranianas cerca del pueblo de Blagodadne, en el Oblast de Donetsk. Si quieres experimentar lo que sintió Strelkov al ser atrapado, estás en tu día de suerte. Veamos imágenes captadas en primera persona de un impresionante operativo. Сюда! Правый фланг, нахуй! Отут підар сидить, сука. Я йому гранату уїбало. Уйобіще вилазить не хоче! Вилазь, сука! Сюда! Lo que acabas de ver son soldados de Kiev en pleno operativo de captura de un enemigo. Estos son momentos de extrema tensión, ya que ambas partes se encuentran totalmente sumidas en el fulgor de la batalla y no siempre es posible contener la furia para aceptar la rendición del rival. Al mismo tiempo, el soldado que se entrega en forma pacífica se subyuga totalmente, corriendo el riesgo de que sus captores no pretendan trasladarlo hasta la seguridad de un centro de detención. En cambio, podrían eliminarlo de inmediato, haciendo pasar su muerte como un fallecimiento más en medio de las salvajes balaceras acontecidas en el frente de combate. Ahora veamos el momento exacto en que un ruso escondido entre las trincheras salió de su refugio para entregarse al enemigo. Все, выходь, блядь, быстрее, сука. Давай, давай! Быстрее. Виходь! Направо! Туда. Направо, Наверх, направо. наверх, наверх. І прямо там! Там есть пацаны, да. Ничего, давай. Ой! Принимай пленного! Что, будем копаться потихоньку? Что? Una vez que se comprueba que el reciente prisionero no tiene armas escondidas ni está preparándose para un ataque sorpresa, el sujeto es transportado bajo custodia a alguno de los tantos centros de detención que están en funcionamiento. Uno de los más importantes se encuentra en la región de Leópolis, aunque su ubicación precisa es secreto de Estado. Desde afuera el lugar no parece una prisión, al menos no una común y corriente. Las altas paredes de cemento se asemejan a los hogares de varios ucranianos, pero allí no habitan simples residentes, sino prisioneros militares aguardando su destino. Dentro de ese lugar, los soldados del Kremlin deben dejar su uniforme de guerra en una bolsa sellada para vestirse con las ropas oficiales del centro de detención, las cuales tienen una llamativa inscripción en la espalda: Colonia de Educación. La idea es que allí los reclusos reciban un readoctrinamiento para cuestionar los mandatos de la Federación Rusa. Una vez incorporados en la población penitenciaria, los hombres duermen en cuartos compartidos con camas individuales cubiertas con sábanas y mantas básicas para soportar el frío de Europa Oriental. Cada compartimento está marcado con el nombre y una foto del individuo que lo ocupa. Todas estas reglamentaciones son importantes para evitar problemas de identificación que te detallaremos más adelante.
En particular, el caso de un guerrero fantasma que no figura en ningún registro, tanto en Ucrania como en Rusia. Los prisioneros de guerra constituyen un grupo muy particular de reos a los cuales se les ha limitado significativamente sus derechos, pero que sin embargo tienen más libertades que un reo común. Esto es gracias a la Convención de Ginebra de 1949, la cual plantea las bases para el trato con soldados capturados. La rutina dentro de los campos de detención es similar a la vida militar en un cuartel. Hay un llamado matutino aproximadamente a las 6 de la mañana para el desayuno y el comienzo de las actividades, muchas de las cuales son al aire libre para proporcionar ejercicio y contacto con la naturaleza a los internos. Luego, cada sujeto debe presentarse ante su sección de trabajos en el caso de encontrarse físicamente apto para ello. Cuando se trata de personas heridas en combate, como el caso de Alexei Strelkov y su rodilla lacerada por las esquirlas, su única actividad es el reposo en la sección de enfermería. A continuación escucharemos el duro testimonio de uno de los tantos reclusos desertores del ejército ruso que se encuentran en la región de Leópolis, esperando ser enviados a su tierra natal, pero inseguros de cómo serán recibidos al volver a casa. I decided to escape. We were in position and I told my friend that I was going to pee and left through the fields. I came out to Ukrainian soldiers. Wagner mercenaries said that there were only Poles, Americans, Nazis and fascists. But it was also so scary to make such a decision. I understand that I would go and they might kill me too, and they won't even talk about it. I'm grateful for this. More afraid to go back because they're shooting. They're shooting our own soldiers. They say that they will shoot if someone runs away from their positions. Las palabras de este soldado desertor son tan impactantes como dolorosas. En la misma entrevista declaró que tiene varios motivos para volver a su país, principalmente su esposa y familia que lo esperan de brazos abiertos. Sin embargo, por la traición cometida, no sabe cómo se resolverá su situación. Hay un detalle interesante sobre lo que ocurre con los exconvictos que son atrapados en combate. Por lo general, los prisioneros de guerra son empleados con dos funciones. Por un lado, trabajos dentro de los centros de detención donde construyen muebles, cocinan y limpian los utensilios que usan durante el día. Por otra parte, el mayor valor de los reos es que son moneda de cambio para recuperar soldados propios. El problema es que en muchos casos, cuando se trata de exconvictos peligrosos que no demostraron grandes capacidades dentro del ejército, el gobierno ruso no los quiere de vuelta en casa. Al menos no de inmediato. Prefieren intercambiar prisioneros ucranianos por elementos más valiosos que eventualmente pueden reincorporarse al ejército. Escuchemos el testimonio de otro soldado ruso capturado que inició su carrera militar en la cárcel, al igual que Alexei Strelkov. И вы решили поменять, там, обычную жизнь 20-летнего молодого парня на фронт? Но произошло такое ощущение обстоятельств, я сам с тюрьмы. Поэтому. Из тюрьмы? Да. А за что? За наркотики. И давно посадили? 19 лет, 3 года. А сколько должны были сидеть? Еще мне надо было сидеть почти 4. Я хотел начать жизнь с нового лица, с чистого. Dentro de los campos de prisioneros de guerra, las condiciones son bastante similares a las de una cárcel de seguridad media. Hay guardias armados y los internos deben utilizar un uniforme todos los días. La mayor parte del tiempo se pasa leyendo, durmiendo, entrenando o trabajando en algunas de las labores que te describimos previamente. De acuerdo con la ley internacional y la legislación ucraniana, a cada reo le corresponden 3 comidas diarias, acceso a agua potable e incluso comunicación con sus seres queridos. Esto último depende totalmente de qué tanto colaboran con sus captores y su comportamiento en el lugar. Por lo general, cada prisionero puede llamar a casa 2 veces al mes para una charla de unos 5 minutos. También se admite el envío de paquetes y regalos, pero pueden tardar varias semanas en llegar e incluso una vez que arriban, deben ser evaluadas por la seguridad del campamento para verificar que no haya objetos peligrosos.
Ahora viajemos a otro de los tantos centros de detención que fueron instalados a lo largo de Ucrania. Por razones de seguridad totalmente lógicas, el Ministerio de Defensa no ha especificado cuántos hay en funcionamiento ni dónde se ubican. Se estima que la gran mayoría está en el oeste de Ucrania, a 1000 kilómetros de la frontera y de los combates más encarnizados. Escuchemos una conversación entre un prisionero de guerra y su familia en la Federación Rusa. Мам, я в лагерь для военнопленных Захид-1 И что, давно ты там? с 22 сентября. Здрасте, мы же с тобой 2-3 октября разговаривали. Не разговаривали. Нормальные? Да, Вы нормально. нормальные? А? Хорошо, давай. La comunicación entre los soldados en el frente y sus familiares en Rusia ha sido caótica desde el inicio de la invasión hace más de 2 años. Las tropas tienen permitido llamar en todo momento, pero no hay medios para hacerlo. Es por eso que pueden pasar meses hasta que una familia reciba noticias de sus seres queridos en el frente de combate. Así es como muchos se han enterado de la muerte de sus hijos o hermanos semanas después de que la persona en cuestión fuese abatida. En los campos de prisioneros de guerra confluyen todo tipo de historias. Desde guerreros totalmente convencidos de su misión en Ucrania, a jóvenes que no tenían nada mejor que hacer en sus vidas que tomar un rifle e ir a combatir, pero que no estaban para nada seguros de lo que estaba ocurriendo. Los más afortunados se entregaron en batalla sin oponer resistencia o fueron capturados sorpresivamente. Otros, en cambio, son sobrevivientes de brutales emboscadas en las cuales vieron morir a todos sus compañeros y amigos. Son recuerdos oscuros que jamás se borrarán de sus mentes. A continuación conoceremos uno de esos casos a partir de las palabras de un joven que experimentó en carne propia lo más crudo de la guerra. Какие у вас потери? Ну, вот когда меня в плен взяли, меня весь вот мы убили. Так за Бахмут знаю то, что вот где я в Бахмуте и был, хлестнул. Пока Бахмут брали, то есть 40 тысяч погибло, это точно я знаю, как минимум. Я пока еще нигде не числюсь, как военнопленный, ну, статус у меня еще нет никакого. Вы не в списках. Пока еще нет. El joven que acabas de escuchar se encuentra en una situación delicada, ya que al no figurar en ningún archivo y no tener estatus de prisionero de guerra, su identidad y su paradero son un absoluto misterio para el gobierno ruso y su familia. Se trata del prisionero fantasma del que te hablamos previamente, un hombre que existe, pero que nadie tiene registro de su rol en el conflicto, ni en dónde se supone que debería estar. Esto quiere decir que si desapareciera misteriosamente o si muriera en situaciones extrañas, no habría manera de comprobar si fue como resultado de malos tratos o torturas dentro del sistema penitenciario militar ucraniano. Es por eso que el hombre ha hecho todo lo posible para que le asignen la categoría correspondiente, incluso solicitando una conferencia con representantes de la Cruz Roja. Как обещал Красный Крест, когда приезжал, то, что помогут дать знать, то, что я в плену и дадут статус. Мне мать позвонила в Министерство обороны, и я нигде не числюсь, то есть ей сказали, что такого бойца вообще не было никогда и не существует. La situación de cada uno de los prisioneros es diferente. Algunos figuran en el sistema y al tratarse de guerreros excepcionales y condecorados, son prioridad para el intercambio. Pero no todos los conscriptos tienen esa fortuna. Algunos eran simples reclutas sin conocimientos previos y su aporte al esfuerzo bélico del Kremlin no fue excepcional ni heroico, por lo que no figuran entre las prioridades. Hay casos incluso más graves, en los cuales los reos fueron acusados de traición y de haber colaborado con el gobierno de Volodymyr Zelensky, por lo que su regreso a Rusia no solo está dilatado, sino que cuando ocurra, de seguro deberán dar explicaciones ante la justicia. Escuchemos las palabras de un hombre que ha sido señalado por darle la espalda a su país y develar importantes secretos del ejército del Kremlin. Но они так говорят, что я перешел на сторону Украины и что я призвал предать. Так как это плохо, конечно. Плохо. Конечно, плохо. Я пошел, и меня не хотят обменивать, я не знаю как. Не знаю, как им мне достучаться, дозвониться, добиться, до этого я не знаю.
Este soldado capturado se encuentra en el sistema de prisioneros de Ucrania desde mediados de 2023, estancado y sin poder solicitar los trámites correspondientes para volver con su familia. De acuerdo con su testimonio, es su hermana la que se encarga de gestionar el regreso, pero el Ministerio de Defensa de Rusia no quiere dar el brazo a torcer. Una de las explicaciones posibles es que las autoridades temen el ingreso de elementos que hayan sido corrompidos ideológicamente para brindar información al servicio de inteligencia ucraniano. Es por eso que conscriptos como él son dejados atrás, al menos hasta que concluya el conflicto. Al ser cuestionado sobre su apoyo al régimen de Vladimir Putin, el prisionero no dudó en responder algo que no lo ayuda demasiado en su caso particular. Поддерживаете режим Путина? Я не поддерживаю ничей режим. Я поддерживаю, чтобы была свобода была, и было все тихо и мирно, и все как раньше жили, и в Украине жили, и в России жили. La situación con los prisioneros de guerra ha sido un punto fundamental en el debate sobre qué nación está en lo correcto. Ambos países beligerantes se acusan mutuamente de cometer maltratos y llevar a cabo torturas a los soldados atrapados en el frente de batalla. Actualmente la información al respecto es escasa y poco confiable, ya que ambos ministerios de defensa prefieren guardar esas cartas para el momento de negociar la liberación de sus tropas. Ya en marzo de 2022, Ucrania tenía bajo su custodia a 562 prisioneros de guerra que habían sido capturados durante los primeros enfrentamientos luego del inicio de la invasión. En ese momento, el eje central de las noticias de ambos bandos giraba en torno a la sospecha de ejecuciones sumariales, un crimen de guerra que atenta contra todos los documentos firmados durante el siglo XX respecto al trato humanitario de los reos. Por su parte, Ucrania afirma que brindó techo y comida a los prisioneros rusos, tanto así que muchos de ellos fueron muy agradecidos con sus captores y les retribuyeron dando información importante sobre el funcionamiento de sus unidades. Actualmente no hay cifras concretas sobre la cantidad de tropas del Kremlin que fueron apresadas. Es un número en constante movimiento, ya que por lo general se realizan intercambios por soldados ucranianos bajo custodia de la Federación Rusa. Dicho esto, como te anticipamos, hay guerreros de Putin que prefieren no regresar a su país, ya sea porque su situación previa al conflicto era muy miserable o porque están en desacuerdo con la guerra y no quieren volver al frente de combate. Sin embargo, hay varios ejemplos donde el intercambio no es posible, y eso ocurre cuando el soldado detenido es sospechoso de haber cometido crímenes de guerra. En caso de que haya posibilidades de un proceso judicial, el reo queda fuera de las negociaciones y se analiza su accionar durante el combate. Mientras tanto, debe continuar trabajando tras las rejas hasta que se resuelva su situación. Petro Yatsenko, el vocero del cuartel ucraniano para el trato de prisioneros de guerra, aseguró que incluso en esos casos se prioriza la salud y la integridad del reo. Hasta el momento, el gobierno de Kiev ha procesado al menos a 30 rusos que fueron encontrados culpables de crímenes de guerra, que van desde fusilamientos arbitrarios a violaciones. Es clave mencionar que una gran cantidad de estos hombres nunca tuvo una clara noción de los motivos que desataron esta brutal guerra a la que fueron enviados a combatir. Как вы считаете, почему началась война? Какая причина, по вашему мнению? Неонацизм, ЛГБТ, А чем она вам мешала? не знаю, не воспринимаю таких людей. Так вам лично угрожала как-то в вашей жизни? Мне нет. El conflicto en Ucrania continúa en marcha. El costo de esa salvaje contienda es pagado por decenas de miles de soldados en ambos bandos, que o bien mueren masacrados en la línea de fuego o terminan pasando largas temporadas como prisioneros. La población de reos rusos es variada. Algunos están orgullosos de haber ido a combatir y afirman que volverían a hacerlo en honor a la Federación Rusa. Otros sueñan con tiempos de paz y confiesan no estar demasiado contentos con las decisiones políticas de Vladimir Putin. Solo el tiempo dirá cómo se resuelve esta contienda y cuál es el destino de los miles de reclusos que aguardan a ser liberados o intercambiados para volver a abrazar a sus seres queridos. De esta manera llegamos al final del video.
Si te interesa el contenido relacionado con el conflicto en Ucrania y quieres seguir al tanto de todos los desarrollos de esa guerra, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.